Bueno, pues nos toca ahora la lección La Iglesia de Jesucristo de la serie La persona de Jesucristo. Esta es la sexta lección y cierra esta serie La persona de Jesucristo. Vamos a pues poner todo lo que vamos a oír en las manos de Dios, sabiendo que solamente a través de la revelación del Espíritu Santo podremos entender la palabra de Dios y este tema tan crucial, tan crítico, tan malentendido acerca de la iglesia, lo que es y lo que debe hacer. Empecemos escuchando un canto que describe muchas veces en lo que la iglesia se vuelve, que no fue el propósito original de Dios. Escuchémoslo con atención. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si adorar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar.
abandones tu iglesia, en la cual Dios te puso, a pesar de sus defectos y fallas. Abandonarla es herir el cuerpo de Cristo. Si es débil, ora a Dios para que la fortalezca. Si está dividida, únela con tu acción cristiana y oración. Si es tibia, dale calor con tu amor a Cristo. Si está fría, arde de celo por ella. Comparte el sufrimiento de Cristo por su cuerpo. Gana a otros que luchen contigo para que la fe en Cristo resplandezca. No critiques, pide perdón a Dios para ti y tus hermanos. No rechaces, obedece, ponte al servicio de Dios, dispuesto a realizar lo que Él quiera, donde quiera y como quiera. No juzgues, ama. El amor cubrirá multitud de pecados, pues en eso conocerá el mundo que somos discípulos de Cristo, en que nos amamos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo se manifiesta Jesucristo? Jesús se manifiesta hoy en día por medio de los que creen en Él, en donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Eso es a lo que la Biblia llama iglesia y la describe en 2 formas. La iglesia universal, que incluye todos los que conocen a Cristo en todo mundo, y la local, que son los cristianos que se reúnen para adoración, instrucción y estudio. La iglesia universal. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La iglesia universal. Aquí hay 2 aspectos de la iglesia que nos menciona la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos el término iglesia referido en 2 aspectos. Uno es la iglesia universal y otro es la iglesia local. Vamos a ver las características de la iglesia universal y nos dice la Escritura que es el edificio de Dios. Pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Número 2, su fundamento es Cristo. El fundamento es Cristo. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Tercero, es una familia. Una familia. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Número 4 es morada de Dios. Por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada, donde Dios vive mediante su Espíritu. Su cabeza es Cristo. Número 5. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Los creyentes, nosotros somos el cuerpo. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Ahora vamos a ver los aspectos de la Iglesia Universal. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero.
Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Del griego soma, Iglesia Universal significa cuerpo, esclavo, objeto que proyecta una sombra y grupo de personas estrechamente unidas en sociedad. ¿Cómo nos hacemos miembros de la Iglesia? La pregunta, ¿cómo nos hacemos miembros? Estrechamente unidas en sociedad. ¿Cómo nos hacemos miembros de la Iglesia? Ok, miren, hay muchas maneras equivocadas de cómo los hombres aceptan otros en lo que llaman la membresía, ¿no? De la iglesia, como si fuera una asociación, o una tienda o una organización. Pero de nada, eso no es bíblico. Al nacer de nuevo, uno se convierte en el Hijo de Dios y es miembro de la Iglesia Universal automáticamente. Desde el momento en que recibimos a Cristo, recibimos, por así decir, la membresía celestial y somos miembros de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Es como en la familia. De hecho, descubrimos en la Biblia que la familia es el modelo para la iglesia y no la iglesia el modelo para la familia, como se ha pensado mal. Es la familia la que determina en cierto sentido cómo la iglesia es. Cuando un ser humano nace, cuando una criatura nace, al momento de nacer se convierte en miembro de la raza humana, es un humano. Entra a ser parte de las estadísticas poblacionales, porque es miembro simplemente porque nació. Eso es como nos hacemos miembros de la Iglesia Universal. Al recibir a Cristo, nacemos de nuevo, así como un bebé. Ahora, ese bebé que nació en un hospital, en una clínica, en una casa, después va a ser registrado como hijo de una familia. Ya se le va a poner un nombre, apellidos, quién es su papá, quién es su mamá. Y eso es ya que, si bien pertenece a la raza humana, pertenece ahora de manera individual a una familia. Y eso es lo que es la iglesia local o el segundo aspecto de la iglesia. Relaciones entre nosotros. ¿Cómo deben ser nuestras relaciones? Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecerían las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. ¿Cómo se deben comportar los miembros? Debemos amarnos los unos a los otros, estar unidos en todo y usar nuestros dones en favor de los demás. Iglesia local. Se forma por 2 o 3. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Número 2 tiene un lugar definido. La iglesia local tiene un lugar definido, así como la familia. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. ¿En qué lugares puede establecerse la iglesia, como acabamos de ver esta segunda característica de la iglesia local? Se puede establecer
en una casa, en la cochera, en un parque, en un restaurante, en una plaza, hasta en el cementerio. Los primeros cristianos tenían iglesias hasta en los cementerios, pero debe de ser un lugar definido. Por ejemplo, si dos personas se ponen de acuerdo para reunirse en un café todos los miércoles de 7 a 9 para hablar de Dios, orar y estudiar la Biblia juntos y lo hacen de manera regular, ahí se está estableciendo una iglesia. Hay muchas iglesias que han nacido así. Empiezan dos, luego tres, luego invitan a otros y se unen a la charla de café de la Biblia. Luego ya son 10 y llegan a ocupar hasta 5 o más mesas. El lugar es lo de menos. Lo que hace una iglesia sea una iglesia es la reunión de dos o más creyentes en el nombre de Jesús para realizar actividades de adoración y en espíritu y en verdad, tal como lo definió Jesús, y que incluye leer la Biblia, estudiarla, memorizarla, escuchar la palabra, orar, meditar, interceder, cantar, etcétera. No es necesario hacer todas las cosas anteriores, pero sí al menos una se hace de manera regular. Entonces ahí hay una iglesia. Rápido les comento. Cuando estuvimos en Roma, yo quise ir allá porque yo quería conocer la historia de nuestros hermanos, porque la tragedia, yo creo que una de las tragedias más terribles que han sucedido es cómo mataban a nuestros hermanos, ¿no? En Cristo, en el Coliseo, en las catacumbas, las famosas catacumbas. Y recuerdo que donde pagamos para entrar a una catacumba, porque dicen que, es más, tuvieron que cerrar puertas porque son laberintos debajo de la tierra que hay personas que se han ido y jamás han regresado, se han perdido. Y ellos, cuando llega la persecución, se añaden a estas catacumbas y fíjense, es tan terrible el entrar y la humedad, el silencio. Tú ves ahí los cementerios, ahí tú ves sus lugares donde enterraban a niños, a todas las familias. Era una cosa, la falta de aire. ¿Y saben qué? Ahí se desprendió históricamente la iglesia cristiana. Fue una de las causas por las cuales a través de la tribulación fue que se desparcieron por todo el mundo. Es impresionante y lamentablemente triste cuando de verdad yo no paraba de llorar, de sentir y de pensar tan siquiera que niños, bebés estaban ahí escondiéndose, pero nadie impidió que la iglesia creciera. Estiman que más de 6 millones de seres humanos estuvieron viviendo allí cerca de unos 40 a 50 años, cuando fue la etapa más cruda de la persecución bajo Diocleciano, bueno, uno de los emperadores de los más sangrientos que hubo, pero la iglesia estaba allí, aun cuando estaba abajo de la tierra en la oscuridad total, la iglesia permaneció y salió victoriosa. Tercero, están en muchos lados. Las iglesias locales están en muchos lados. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. ¿Cuál ha sido desde siempre el deseo de Dios para la iglesia respecto al lugar donde se debe establecer? Miren, el deseo de Dios es que la iglesia esté desparramada, ¿no? En medio de la sociedad, en medio donde está la gente, para que la luz brille donde hay oscuridad. Desde el Antiguo Testamento lo revela al no darles herencia a los levitas. ¿Recuerdan? Y antes de empezar, ahorita lo estamos viendo, no sé si se dan cuenta en Ucrania. Yo vi varios videos, se ve en Facebook, que están en el parque arrodillados, clamando a Dios, están debajo del metro, todos unidos, adorando, o sea, alabando a Dios en las mismas iglesias a pesar de los bombardeos. Ellos dicen que la única manera de vencer esto es reunidos como iglesia.
Así es, ustedes deben recordar que cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y los metió en la tierra prometida, Josué repartió la tierra, eran 13 tribus, aun cuando originalmente habían sido 12. Jacob estaba tan feliz de haber reencontrado a su hijo José que hizo miembros de las tribus a sus 2 hijos, entonces quedaron 13 tribus y la tierra se repartió en 12 y los levitas, que eran los que se iban a encargar de lo espiritual del sacerdocio, no les tocó herencia. ¿Por qué? Porque Dios quería que cada tribu le diera una parte de lo que le había tocado para que los levitas estuvieran desparramados, hubiera levitas en cada uno de los territorios. No concentró todo lo espiritual en un solo lugar. Esa es una estrategia muy mala y no es de parte de Dios querer concentrar a todos los cristianos en un estadio y allí brillan todos juntos, pero está en oscuridad el resto. Dios desea que en todo lugar, en todas partes donde estamos, donde quiera que estemos, allí estemos brillando y que la luz brille donde la oscuridad está. Número 4, pertenecen a Cristo. Las iglesias locales pertenecen a Cristo, no a una denominación o persona. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. ¿Por qué es errónea la expresión mi iglesia? Esta expresión la dicen muchos pastores, refiriéndose a que es la iglesia que les pertenece a ellos. Y muchos creyentes también dicen, no, es que en mi iglesia. ¿Por qué es errónea la expresión mi iglesia? Es erróneo que alguien diga, esta es mi iglesia. ¿Tu iglesia? ¿Acaso tú derramaste tu sangre por esa iglesia? También es erróneo pensar que la iglesia es un lugar, es un edificio. A veces pensamos que aquí reunidos, aquí está la iglesia, las paredes, las 4 paredes. No, la iglesia es la reunión de 2 o 3 en el nombre de Jesucristo, que se reúnen en un lugar definido, acordado, se reúnen en muchos lados y pertenece a Cristo. Entonces, es la iglesia de Cristo. Él es el que la compró. Es nuestra familia. Y sí nos podemos apropiar de, no es que mi iglesia, porque es mía, yo pertenezco, ok, pero entendiendo que no es un lugar y que tampoco es una propiedad o que alguien puede reclamar los derechos sobre ella. Ahora vamos a ver los aspectos de la iglesia local. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Del griego eclesia, iglesia local significa asamblea o reunión de llamados, que se reúnen para ser instruidos, adorar y tener comunión unos con otros. Es un grupo específico de personas que se reúnen a disfrutar de un compañerismo espiritual. Por eso debemos congregarnos. No debemos confundir la iglesia de Jesucristo con un edificio o construcción. La iglesia no es el edificio. Lo que le da dignidad al lugar es que ahí hay cristianos reunidos, nada más. Una vez que todos se van, no es más que paredes. Los cristianos son la iglesia, doquiera que se reúnan. ¿Para qué nos congregamos? El propósito de Dios para la cual nos debemos congregar es lo que diferencia a una iglesia de un club. De acuerdo con la Biblia, hay 8 propósitos para los que nos debemos de congregar. Estas 8 cosas igual se pueden hacer, algunas, otras no, pero entre una reunión y otra deben practicarse cada una de estas 8 cosas.
porque es lo que definió el Señor Jesucristo. Los primeros cristianos prácticamente hacían estas 8 cosas todos los días, porque ellos se congregaban todos los días. Entonces, vamos a ir viendo una por una cada una de estas 8 cosas para las cuales nos debemos congregar. Y en la siguiente pregunta vamos a hacer una aclaración. De acuerdo a lo que la Biblia enseña, hay 2 tipos de reuniones de iglesia. Y ahorita vamos a ver la diferencia para poder distinguir. A veces creemos que solamente hay un tipo o que solamente hay otro, y cuando Dios nos revela uno de los 2 tipos, desacreditamos el otro y decimos, no, eso no es iglesia. De igual modo, entonces, vamos a ir viendo una por una. Primera, celebrar la cena del Señor. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Pregunta, ¿cuál debería ser el motivo principal por el cual nos debemos reunir de acuerdo a lo que enseñó Jesús? Vamos a entender y a comprender esto del libro de los Hechos y de lo que sucedió históricamente durante casi 1500 años. En el libro de los Hechos vemos 2 tipos de reuniones. Uno era el tipo de reunión apostólica o evangelística, o podríamos pues llamarle también masiva, en donde se reunían muchos cristianos en un solo lugar y una sola persona hablaba. Esto es lo que pasó en Pentecostés. Pedro y los otros apóstoles hablaron a una multitud, estiman que había 30,000 personas, de las cuales 3,000 se convirtieron a Cristo. Y luego dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Noten esto, predicaban a Cristo en el templo y enseñaban en las casas. La reunión en el templo no es que les prestaban el templo para hacer una reunión cristiana, eso era imposible. Lo que ellos hacían era utilizar el espacio público, la plaza, el atrio donde cabían miles, y allí hablar de Cristo abiertamente, y allí se reunían de todo. Ahora sí que era una reunión general o era una reunión masiva donde pueden estar muchas iglesias reunidas. El segundo tipo de reunión es la reunión de iglesia en casa. Esta reunión que nosotros estamos haciendo ahorita, pues no puede ser una reunión de iglesia en casa, porque nada más estoy hablando yo. Blanquita y yo estamos hablando y ustedes están escuchando. Cuando uno es el que habla y todos oyen, entonces es una reunión masiva, apostólica, de enseñanza, una reunión general, porque la iglesia en casa debe ser la participación de varios, no necesariamente los líderes, sino la participación de los miembros. Por eso es que en la reunión de iglesia en casa van participando coordinadamente uno y otro, y no necesariamente son los que están al frente, porque la reunión de iglesia en casa es la participación de todos, coordinado por el Espíritu Santo. Entonces, en este punto, hablando de el motivo principal de la reunión, pues habría que ver el motivo de la reunión, de una reunión
general, que es lo que estamos haciendo exactamente ahorita, y el motivo principal debería ser enseñar y predicar a Jesucristo. Es enseñar sobre Cristo, acerca de Cristo, enseñar a Cristo, predicar a Cristo. Pero ¿cuál debería ser el motivo principal de la reunión de la iglesia en la casa? Debería ser la cena del Señor. Durante 1500 años en las casas se reunían para celebrar la cena del Señor y después cantaban, leían alguna carta, oraban, alguien pues predicaba lo que hacemos, y estas 8 cosas que vamos a ver aquí, y que el principal motivo de la iglesia en casa era la cena del Señor, y estamos pues confiando, estamos ahora sí que pues seguros que todos ustedes están haciendo la cena todos los días, porque ellos lo hacían todos los días. Lo puedes hacer solo, lo puedes hacer con el esposo, con la esposa, con los hijos. Es algo que tenemos que practicar todos los días. Entonces vamos a la segunda razón por la cual nos congregamos. Segunda cosa, amarnos unos a otros. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Pregunta: ¿cómo debemos demostrarnos que nos amamos unos a otros? Pues la forma más efectiva o la forma más clara de cómo nos podemos amar unos a otros es la forma como nos ama Cristo. Él dijo, ámense unos a otros como yo los he amado. Y de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña y los evangelios, la máxima demostración de amor es la oración, la intercesión los unos por los otros. Cuando oramos unos por los otros, cuando nos preocupamos los unos por los otros, cuando alguien tiene una necesidad y oramos, no es lo único, pero es la expresión máxima. También, pues, o sea, tenemos que hacer amistades entre nosotros, tenemos que procurarnos los unos a los otros, tenemos que vigilarnos los unos a los otros. O sea, la iglesia, cuando se hace en casa, nos conocemos todos, y es importante que nos conozcamos todos para poder ayudarnos los unos a los otros espiritualmente, emocionalmente, económicamente, a veces materialmente, y es la forma como nosotros en la práctica podemos pues obedecer este mandato de Cristo de amarnos unos a otros. Muchos, cuando estábamos aquí en la casa, pues presencialmente me decían, yo aquí vengo y esto es como un refugio, como un oasis, porque aquí me tratan bien, aquí me atienden, aquí me sirven, aquí me siento amado. Y eso es lo que tenemos que hacer con las personas que lleguen a la casa, hacerlas sentir bienvenidos, que se sientan amados, pues tomados en cuenta, porque todos somos importantes. El importante no es el pastor ni el líder, el importante es Cristo, y Él quiere amarnos a través de cada uno los unos a los otros. Tercera cosa por la cual nos reunimos es ser bautizados y bautizar. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo se debe bautizar al nuevo creyente? De acuerdo con lo que enseña el libro de los Hechos,
en el momento que recibe a Cristo, ahí luego, luego. Por eso en las casas debemos estar listos para bautizar inmediatamente. Aquí hemos bautizado muchísimas personas. De verdad, un día me voy a sentar a hacer la cuenta de cuántos hemos bautizado. Nosotros pues compramos un tambo, de esos tambos pues como para agua, ¿no? Y allí le echamos agua y allí bautizamos en cuanto creen. A mi papá tuve el altísimo honor de poder bautizarlo acá. A veces lo hacemos en el paticito de acá o acá afuera. Hay otras casas que se compran una alberca de esas que se llama inflan y la usan sus niños, pero entonces debe ser en la casa. Muchos dicen, no, es que tiene que bautizarse en el bautisterio del templo. Eso no existió durante casi 1800 años. Debemos bautizar en la casa. ¿Quién debe bautizar? Pues el que está en la casa. Cualquier discípulo lo puede y lo debe hacer. Vamos a la cosa que sigue. Cuarta cosa, alabar y bendecir a Dios, por la cual debemos de reunirnos. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría, y estaban continuamente en el templo, alabando a Dios. Pregunta siguiente. ¿Cantar es la única manera de alabar a Dios? Bueno, ya hemos entendido y hemos descubierto que no se alaba a Dios nada más con música, ¿no? Podemos alabar a Dios incluso en silencio, incluso podemos alabarlo dándole gracias, expresando nuestro amor por él. Hay al menos 13 maneras diferentes de cómo podemos alabar a Dios, y el Nuevo Testamento nos exhorta a cantar y alabar en nuestro corazón. Yo en estos 38 años, yo me he dado cuenta que hay a quienes no les gusta cantar, ni siquiera cuando se bañan cantan, no les gusta. Pero yo les digo, mira, canta en tu corazón, porque dice el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, cantando y alabando en vuestros corazones. Lo importante es hacerlo con el corazón, porque hay quienes cantan con la boca, pero su corazón está en otro lado. Entonces, hay muchas maneras y cantar no es la única. Quinta cosa por la cual debemos de reunirnos es para discipular y ser discipulados. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre discipular e instruir? No es lo mismo discipular que instruir. Yo ahorita no estoy dando un discipulado. Yo les estoy instruyendo en la palabra de Dios, que es el siguiente propósito por el cual nos debemos congregar. Instruir es dar información acerca de Cristo, instruir en la palabra. Eso es lo que estamos haciendo, pues Blanquita y yo ahorita. Para discipular a alguien, tienes que estar físicamente con esa persona y hacer actividades juntos, evangelizar juntos, discipular juntos. Por ejemplo, yo estoy discipulando a Blanquis y Blanquis me está discipulando a mí, y Cristo nos discipula a los dos porque estamos haciendo esto juntos. Cuando llevo a alguien a la cárcel, lo estoy discipulando. Cuando vamos al parque a repartir folletos, cuando oramos juntos. O sea, discipular tiene que ver con llevar a la práctica junto, en persona, lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Instruir, que es el propósito que sigue, es exactamente lo que estamos haciendo ahorita, y con eso queda explicado el siguiente. Sexta cosa por la cual nos estamos reuniendo y debemos de reunirnos es instruir y ser enseñados. Enseñándolos a obedecer lo que os he mandado.
y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Siguiente pregunta. ¿Cuál debe de ser entonces el propósito de instruir? El propósito de instruir debe ser el crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Tenemos que instruir, decirle a las personas cómo llegar a ser como Cristo. Pensar como Cristo, sentir como Cristo, actuar como Cristo. El propósito de la instrucción es que nos digan qué es lo que tenemos que hacer para ir creciendo en ser transformados a la imagen de Cristo, que es el plan de Dios para cada uno. El discipulado tiene que ver con lo práctico, con el mostrarte ya en la vida diaria cómo se es a imagen de Cristo y cómo se lleva eso a cabo. Entonces, el propósito de la instrucción es aprender a Cristo, aprender a ser como Cristo, y esto implica pensar como Cristo, sentir como Cristo y actuar como Cristo. Séptima cosa por la cual nos reunimos es para orar e interceder. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más, y los hermanos de Jesús. Siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es la oración y por qué debe incluirse como una actividad esencial en cada reunión? Pues la oración, yo lo he dicho y lo seguiré pues diciendo mientras viva en esta tierra, porque seguiré viviendo en el cielo, es lo más importante en la vida cristiana, tanto en la vida personal y privada como en la vida de iglesia. Desafortunadamente, pues la oración es como el himno nacional en un partido de fútbol, ¿no? Llegan, cantan el himno, todo el mundo se pone como que muy solemne y después el partido se da y nadie se acuerda del himno, ¿no? La oración bueno, yo crecí en una denominación que decía que no era denominación, que decían que no eran religión, pero cuando los examiné, cuando empecé a leer desesperadamente la Biblia buscando respuestas, cuál es la iglesia verdadera, pues me encontré con que no existe una denominación o un templo, es Jesucristo. Y el ejemplo de Cristo es el que nos debe regir. Entonces la oración debe ser una parte importante. Por eso es que nosotros dedicamos media hora a orar, porque de todas las cosas es una de las más importantes para Cristo. Entonces, en la reunión de iglesia debe haber oración, no como el inicio, sino como parte esencial. Octava cosa por la cual nos reunimos como iglesia es ser llenos del Espíritu Santo. Después de esta oración, todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo de acuerdo a la Biblia? Hay muchas malas ideas acerca de esto, pero en una sola frase se los voy a decir. Efesios dice que somos llenos del Espíritu hablando entre nosotros. De ahí la importancia de la iglesia en casa y de hablar entre nosotros acerca de Cristo, y de ese modo somos llenos con el Espíritu Santo. Algunos dan la excusa de que hay muchos hipócritas en la iglesia. En realidad, la iglesia no es una organización de individuos perfectos, sino de individuos que desean ser como Cristo. Algunos están más avanzados que otros, unos son débiles, otros fuertes, unos son trabajadores, otros perezosos,
Unos son muy animosos, otros de muy poco ánimo. La iglesia es como un hospital en el que se hacen reparaciones para nuestro crecimiento espiritual. Jesucristo dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y que por eso había venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. La iglesia debe ser un refugio para pecadores, amargados, tristes, despreciados y enfermos, que encuentren en nosotros a Cristo para ser aceptados, perdonados, consolados, animados, confortados y sanados. Siguiente pregunta. ¿Por qué la casa es el lugar más adecuado y perfecto para establecer una iglesia? Simple y sencillamente por la razón de que podemos estar más cerca los unos de los otros y podemos cumplir con lo que Dios mandó y hacerlo exactamente como está revelado en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento. Y porque ahí no hay hipocresía. Todos somos como somos. Tal y como somos. Nos enojamos, nos irritamos, nos peleamos, pero somos sin hipocresía. No hay una doble vida o una fachada, no hay que andar con las apariencias, ¿no? Por eso es el lugar más adecuado. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, la manifestación visible de que Jesús, que mientras espera amante el regreso de su novio en su segunda venida gloriosa, se dedica a anunciar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones para testimonio y salvación de ellos, y se reúne para adorar y aprender de Cristo. Siguiente pregunta. ¿Qué se requiere para que la iglesia sea victoriosa? Una sola palabra, unidad. Que estemos unidos en Cristo. Que todos sepamos que el jefe es Cristo, que tenemos que seguir es a Cristo, que tenemos que obedecer es a Cristo. Si todos estamos de acuerdo con eso, la iglesia sale victoriosa si estamos unidos. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos. Tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque les he entregado las palabras que me diste, y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura.
Ahora vuelvo a ti. Pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. Bueno, pues eso es básicamente. Jesús debe ser el centro de nuestra vida, de nuestra reunión, debe ser el centro y el propósito de la iglesia.